Comentanos, Nico, ¿con qué arrancamos? Hoy, Nera, como toda persona de bien, le vamos a estar hablando un poco de los gastos de la política, tanto del PRO, principalmente de María Eugenia Vidal, como también del gobierno nacional de Alberto Fernández, principalmente por parte de Mansur y Guado de Pedro. Pero en principal vamos a hablar un poco sobre el costo del cierre de campaña de Vidal, que recién, muy jugado con los tiempos, presentó los gastos. El cierre por una cuestión climática, ellos argumentan, fue en el predio de la Rural, un predio que grande, importante, que salió, según informa el PRO, 618.000 pesos. Pero vamos un poco más a ir con estos datos. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el PRO tuvo ingresos por 23 millones de pesos, de los cuales 14 millones los pusimos todos los contribuyentes del país, justamente pues son aportes públicos, y los otros 9 son donaciones o aportes privados. Y ha tenido lo que ha gastado por 22,5 millones. Y cuando empecemos a desmenuzar un poco todos estos gastos, tenemos 1,2 millones en agentes de publicidad, 2,8 en propaganda en la vía pública, más de 1 millón en los actos y eventos y 1,8 millones en redes sociales. Todo eso salió del bolsillo de todos nosotros y principalmente también de toda la gente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como bien sabemos es una de las cajas más importantes que tiene hoy en día el PRO, junto por el Cambio, es la de Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero luego, si nos vamos a la provincia de Buenos Aires, Juntos gastó un total de 122 millones, cuando había tenido un ingreso de 116 millones, así que Juntos le debe plata a la ciudadanía, hay plata ahí que no se sabe de dónde vino todavía, mientras que el kirchnerismo informa que gastaron 87 millones solamente con ingresos de 90. Y luego cuando vemos el gasto que fueron las PASO en general por todo este sistema que hay, como bien sabemos, de la impresión de boletas, los telegramas y todo esto, estamos hablando de una logística general e infraestructura de 5.448.902.000 pesos. Y en los datos más importantes y más caros, estamos con la transmisión de telegramas, más de 2.500 millones de pesos, y los cuartos oscuros móviles, con más de 200 millones de pesos. No sé, Nera, si querés aportar algo acá de este partido que sé que tanto te gusta, principalmente del PRO, o si no seguimos con la cuestión nacional de Alberto Fernández. A ver, lo principal sería de dónde sacan tanta plata, porque la verdad que la Argentina está pasando por una situación terrible, la gente no tiene para comer, tenemos la mitad de la gente bajo la línea de pobreza, y esta gente derrocha plata en campaña, que uno se pregunta, a ver, o sea, si fuera que están derrochando un montón de plata en campaña, pero estamos todos bien, bueno, se entiende, pero es un montón de plata y no es que vienen a generar una nueva política, no sé cuál, que es lo que prometían, por ejemplo, en su momento, cuando asumieron como gobierno en provincia, en ciudad autónoma y en la nación, ¿no? El poder ejecutivo de prácticamente todo el país tenían, ¿no? Entonces me sorprende, ¿no? Que ahora, siendo que ya habían fracasado de manera estrepitosa siendo gobierno, tuvieron un gobierno desastroso, que fue tan, pero tan malo el gobierno de Cambiemos, que terminó ganando el kirchnerismo. O sea, fíjate qué tan mal gobierno tenés que hacer para que el kirchnerismo, que la gente lo había rechazado y lo había vomitado por todos lados, termine prefiriendo que vuelva el kirchnerismo con tal de que no te quedes siendo gobierno. O sea, qué tan desastroso tenés que ser. Después, bueno, hicieron una campaña de marketing impresionante, se lavaron la cara y ahora nadie se acuerda de que con el gobierno de Macri nos cagamos de hambre y que tuvimos las primeras hiperdisparadas del dólar, que pasó de los 14, 15 pesos que al principio de su gobierno a los casi 70 cuando se fueron del gobierno. O sea, un incremento de varios cientos por ciento en varias ocasiones. Entonces, no solamente es eso, además, bueno, una política de deuda impresionante, que antes que ver en qué van a gastar en la publicidad para la campaña, tendrían que ver de qué forma, en caso de que quieran asumir y que en caso de que, por ejemplo, está la intención de Larreta, por ejemplo, de ser presidente, de qué manera van a afrontar la deuda que tanto el gobierno actual como el gobierno anterior, como el gobierno actual anterior a ellos, habían tomado, de qué manera lo van a afrontar, y que eso no hablan en toda la campaña que están haciendo. Te hablan de no, porque acá vamos a salvar la república y vamos a tener un montón de cosas, vamos a ser buenos, pero a ver, ¿de qué vas a hacer para salvar la república? ¿Vas a seguir votando las leyes de cupo trans? ¿Vas a seguir votando las leyes de alquileres? ¿Vas a seguir votando todas estas leyes que nos están reventando a la gente que quiere trabajar, la gente que quiere vivir y tener una vida tranquila y que no tenga que andar trabajando para el Estado?
Sí, y continuando un poco ahora sí con el gobierno nacional, la gestión del kirchnerismo propiamente dicho, como bien sabemos, de realidad tienen poco, el kirchnerismo vive en una utopía y entonces necesita contratar encuestadoras para medir el humor social, frase textual. Y estamos hablando de 12 encuestadoras con más de 138 servicios, de los cuales, de menú, por así decirlo, para que la gente lo pueda entender, estamos hablando de encuesta telefónica, encuestas online, presenciales, en estructura de forma de nieve, en estructura por WhatsApp, focus group, en todas las formas posibles para intentar entender por qué la gente no los votó. Cuando sería tan sencillo como ir a caminar un poco a la calle y darse cuenta por qué no los votó la gente. Y estamos hablando que desde septiembre, que perdieron las PASO, que asumió Juan Mansur, como bien todos sabemos, a día de hoy se han gastado más de 7,6 millones en encuestas, y la valoración total que se está haciendo desde el principio de año, que se está especulando hasta fin de año, estamos hablando de casi 200 millones de pesos en encuestas para conseguir datos precisos y de rigor científico. Y ahora sí, para darte la palabra a Game, Horacio Nera, quien quiera. Vos sabés que justo cuando vos nombrabas lo del kirchnerismo, macrismo, el PRO y todo esto, yo me acuerdo que la campaña en 2017 para elecciones legislativas, en las cuales el PRO buscaba mayoría en diputados, la campaña del PRO era la campaña del sí, y la campaña del kirchnerismo era la campaña del basta del fondo, basta del tarifazo y basta, basta, basta. Y ahora yo viví la propaganda del PRO Córdoba por lo menos, y la campaña era del basta, y la campaña del kirchnerismo la campaña del sí. Qué casualidades de la vida algunas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Horacio. Quería hacer un acote vinculado a lo que es la política nacional respecto a lo que sucedió la última semana. No sé si han logrado ver ustedes que se dio un fenómeno que creo que marca mucho lo que es el gobierno nacional. De la oposición ni me voy a gastar en hablar porque ya expuso muy bien Alejandro en ese sentido. Semana pasada era un cuadro muy esquizofrénico. Los que no sepan qué es la esquizofrenia, googleen cómo se divide la mente básicamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mientras Guzmán estaba anunciando por enésima vez un cierre de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estaba anunciando a su vez la Cámpora, en un acto presidido por Máximo Kirchner, gritando y vaticinando de que no iban a pagar la deuda, de que los gorilas se quieren matar, de que ellos vienen a gobernar con paz y amor. A todo esto había un par de encapuchados con palos, como siempre, una cosa. Son Máximo Kirchner al mismo tiempo mientras se decían otras cosas. Yo creo que ahí surgen dos lecturas muy interesantes, no sé cómo lo pueden ver ustedes, pues es muy cierto lo que planteas vos, Ramiro. Digo, yo creo que hay dos lecturas. Una lectura que es muy interesante, que es, por un lado, se profundiza, ellos que vienen a cerrar la grieta, lejos de cerrar la grieta con la oposición, que nunca le existió, pues es lo mismo, digo, la grieta es interna dentro del espacio oficialista, la grieta es interna, de eso no me queda la más mínima duda, que es una lectura que creo que es muy válida. Y otra lectura es, hoy la panacea, hoy la utopía, mejor dicho, de los políticos está en el voto joven. Entonces de repente vieron que la famosa Cristina Kirchner capitalista no logró captar esos votos. Entonces recrudecen el voto joven, militante, recalcitrante, beligerante. Yo creo que ese llamado fue justamente tratando de medir el humor social, tratando de medir las encuestas, es decir, ¿cómo cautivamos de vuelta al joven? Y volvamos con el discurso berreta de no al FMI, no a la deuda legítima, no nos endeudemos, gastemos todo en timba y después que pague algún día alguien más, nosotros no. Yo creo que fue un mensaje claro para contener ese núcleo duro joven, ese voto cautivo que tiene el kirchnerismo, y mandar un mensaje interno, porque externamente lo que están haciendo es tratando de terminar de cerrar algún acuerdo. Quería simplemente hacer este acote respecto a lo que son las mediciones y esta esquizofrenia que vive la sociedad, digamos, al mismo tiempo que estamos viendo cómo negocian mal una deuda que ya tiene Argentina, nos guste o no nos guste, ya existe, y por otro lado, bueno. El tema es que los discursos son contradictorios casi al mismo tiempo. Sí, y con respecto... Y las acciones también, porque hubo un préstamo del Banco Mundial a la Argentina de casi 20 millones de dólares. Y no a la deuda, pero sí es para hacer campaña y populismo, venga. Pero con respecto a eso, justamente yo, a ver, lo que me parece que, agrego a lo que dice Horacio, que no es solamente que buscan cautivar ciertos votos de un lado y del otro, sino que además la intención es también generar como ese kirchnerismo para unos que
kirchnerismo para otros y que cada uno vote el kirchnerismo que más le guste. Si uno piensa una cosa, vota al kirchnerismo que está en contra de la deuda. Si uno piensa la otra, vota al kirchnerismo que acepta el préstamo y negocio y no sé cuánto. Entonces generan varios kirchnerismo para que la gente termine votando al kirchnerismo que ellos creen que va a ser el kirchnerismo. Sí, igualmente yo no sé quién va a terminar votando el kirchnerismo, porque hay un tema, digo, que es interesante, más allá de, bueno, a ver, una persona de bien claramente que no los votaría, pero digo, dentro de la otra parte, los que no están dentro de la parte sana de la sociedad, para que se pueda entender, los que terminarían votando el kirchnerismo, yo creo que también tiene una división interna, porque digo, dato concreto, ¿cómo se llama el que ahora funge como el nuevo Moreno 2.1? Feletti. Feletti, exactamente. Sale a anunciar unos controles de precios, hay algunos intendentes que han querido salir a contar. Digo, en el interín que sale Feletti a querer controlar los precios, intendentes oficialistas, es decir, que apoyan el modelo, salieron a decir que ellos no iban a prestar su gestión para promover una fórmula que ya ha demostrado ser ineficiente. O sea, los mismos oficialistas están diciendo controlar los precios no es la solución. No es la solución ni congelarlos ni controlarlos. Porque ¿qué dicen los intendentes? Gente, esto lo escuché yo en la radio, expresamente lo dijeron. Muchachos, al final el que ponemos las caras con el vecino somos nosotros, no ustedes que están allá en Rosada viendo qué inventar. Y lo cual es cierto, o sea, puede gustar o no quién lo dice, pues son intendentes que yo jamás apoyaría, pero eso es cierto, o sea, entre ellos mismos están divididos hoy. Hoy no se sabe quién es quién, a ver, Cristina literalmente le ha limpiado, salvo Guzmán, que no sabemos cómo se lo sostiene ahí, pobre, encima le sale tirar flores a Cristina en cámara y Cristina lo defenestra. Esperemos el 14 de noviembre. Esperemos, sí, y ahora con el congelamiento me quiero imaginar. Es como que si existiera un problema de personalidad en el partido, ¿no? También porque varias personalidades en distintas. los argentinos, pero los argentinos es el reflejo, eso es lo que quería decir. Y la democracia, te digo yo, porque en definitiva esta gente lo que está diciéndote es, estaban literalmente, esto parece que la gente se olvidó, no estoy hablando de que pasó en la época de Roca, hace, no, hace, te diría meses, quieren ver un par de años atrás, pero si digo años se van a remontar a los 90, estoy hablando de hace meses, nomás 36, 40 meses atrás, estaban con las excavadoras buscando la plata en el sur. La gente se olvida que hace meses atrás estaban con la ametralladora y los bolsos y tirándolos al convento. 2017. Estaban 2006. contando la plata delante de todos y mucha gente que vio cómo le estaban contando la plata que le robaron a sus hijos. Es decir, como que a mí me entran a robar y le roban plata a mi hija y yo veo que la están contando en la tela la plata que era de mi familia y después voy y los voto. Así, ¿cuántos votos sacó Alberto? En su momento sacó el 42%, creo que. No, 48%. Sí, 48%. Sí, 48%. Más de 4 de cada 10 argentinos mínimo. 4 de cada 10 votantes. 4 de cada 10 votantes avalaron la corrupción. Entonces uno dice, ¿usted avaló la corrupción? Sí. Y es así. Entonces, ¿dónde está el problema? La culpa nunca es del chancho, es del que le da de comer. Y sí, con esta gente convivimos nosotros, ¿eh? Y recordemos que un candidato le hizo una pregunta bastante curiosa a Alberto Fernández durante el debate, ¿no? Le preguntó si él nunca había visto nada en su gobierno, ¿no? Cuando él fue jefe de gabinete. Mira, Y espero yo puedo tener muchas diferencias en materia ideológica, pero que hay que rescatar que debatiendo sí, el tratado de Brasier, y no solamente por el parecido en cuanto a falta de pelo, sino porque realmente se lo dijo como se tenía que decir. sí. O sea, y lo curioso es que él, Alberto Fernández dice, yo cuando tuve mis diferencias agarré y me fui a mi casa, ¿no? Bueno, te fuiste a tu casa y volviste. O sea que... Yo si veo un delito normalmente lo denuncio. Primero intento lo primero denunciar, claro. Y segundo, no vuelvo a avalar eso. Claro, o sea, bueno, pero es como Massa. Yo con la cámpora nada, yo con los delincuentes nada, yo vengo a bajar a los ñoquis de la cámpora. Y ahora está con Máximo Kirchner en el Congreso. Sí. Y Máximo Kirchner en el acto que bien mencionaba Horacio dijo, si los del gobierno, no el gobierno de ellos, si los del gobierno no pueden gobernar o no saben gobernar, estamos acá dispuestos a hacerlo. En el acto de Lanús creo que fue el acto. Alberto lo va a sacar peor que kirchnerismo. Yo en eso estoy convencido. Sí. Es más, yo creo que mucho que está haciendo Alberto es para aplaudirle bien porque está destruyendo el kirchnerismo desde adentro. O sea, y en eso hay que cuidado con esa claro, teoría, ¿eh? hay que ver. ¿Le Sí. parece si cerramos? Sí. Nico, ¿querés hacer el cierre? Ah, bueno, dale. Pensé que te había quedado algo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Pasto, Comán y San Fernando del Valle, Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos
con más resistencia. No te muevas de ahí.